¿Qué onda? Soy Quique, pastor de Horizonte Querétaro. Gracias por acompañarnos. Este sermón está diseñado y producido para poder bendecirte en tu tiempo de intimidad con Dios, de poder participar en la edificación de tu alma en Jesucristo y de poder, sobre todo, estimularte, a amar más su nombre, a poder magnificarlo, siendo equipado por medio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Por lo cual, nada más no nos chamaquemos, esto jamás suple el tiempo de adoración y de la palabra y de congregarte en tu iglesia local. Queremos servir a tu iglesia local por medio de animarte a ti y estimularte a ti a poder conocer más a Dios y amarle más y deleitarte más en quién Él es. Así que espero que puedas disfrutar el sermón. Prepara tu corazón para lo que Dios tiene que hacer contigo. Y es mi oración y nuestra oración como equipo que Dios pueda usar este recurso para hablarte de su gracia, de su poder, de su amor y sobre todo de la esperanza que tiene para ti en Jesús. ¿Sale? Bienvenido. Oramos, Señor, Papá y Rey de todas las cosas. Gracias por tu misericordia mostrada en una serie tan increíble como Romanos, Dios. Háblanos, Señor. Gracias por destinar esta parte en tu palabra para hablarnos de la vida real del creyente. Cómo luce alguien que ya entendió todo lo anterior, Padre. Yo sé que has traído aquí a gente con dificultades y problemas, Dios. Y gracias porque les has traído para que entiendan que le estás invitando, Señor, a ti. Abre nuestros ojos para poder aprovechar las tribulaciones como lo que son y vamos a ver en esta hora. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra para lo cual se nos fue dado, para redarguir de pecado y de juicio, para llevarnos a toda verdad, para exaltar el nombre de Jesús, en cuyo nombre te pedimos que nos hables y nos equipes, Señor, y salves a más, Dios. Por Cristo te lo rogamos. Amén. El título del sermón: ¿por qué las tribulaciones al creyente? ¿Por qué las tribulaciones al creyente? Hoy vamos a responder una de esas preguntas muy famosas en todos lados, que es esta: ¿por qué un Dios bueno permite que pasen cosas malas? ¿No? En la vida del creyente en específico. Una pregunta: ¿quién de ustedes hoy trae por lo menos un problema? Un problema, uno. Los que no levantan la mano, oren por nosotros, bola de infieles pecadores. Ustedes son unos santos monjes. Bueno, la gente que vive en un mundo real y que no está en el closet y que tiene una vida, ¿sí? Generalmente tiene problemas, ¿sí? Y en Cristo tú y yo tenemos una esperanza gloriosa, ¿sí? Hemos visto hasta hoy, el versículo 1 dice: justificados pues por la fe. Hemos hablado que del capítulo 1 al capítulo 4 es la teoría, la doctrina de la justificación, entender quiénes somos sin Dios, por qué hemos pecado y estamos separados de Él, cuál es su plan de salvación, cómo nos reconcilia con Él por medio de Jesús, por medio de la fe. Capítulo 5 al 8 es la doctrina de la santificación. Es cómo luce alguien y cómo aplica su vida a alguien una identidad que ya entendió. Del 1 al 4 la vamos a empezar a ver a partir del 5. De manera específica empezó con que tenemos justificados por la fe. Tenemos tres cosas, la hemos visto hasta ahorita. Tenemos 1, paz para con Dios. 2, tenemos acceso confiado a Él. Y 3, tenemos una esperanza. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y es curioso, la siguiente cosa práctica que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir, habla de los problemas. Habla de los problemas. Cómo una persona creyente, redimida, que ha entendido lo anterior, nacida de nuevo, salva pues. Cómo un verdadero creyente, un verdadero cristiano, camina en base a la certeza y la fe, que entiende qué es la tribulación en su vida y para qué Dios la mandó. Así que, repito, es uno de los... Si en algún sermón tuviste que poner atención, es este, mi amigo. Porque Dios no envía problemas a tu vida para destruirte si eres un nacido de nuevo verdadero. Dios envía problemas a tu vida para salvarte y para invitarte más y más a Él. Versículo 3 empieza diciendo esto. Y no solo esto, no solo qué, o sea, no solamente tenemos paz para con Dios, acceso a Él con confianza y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino no solamente esto, sino que también en el mismo combo, ¿sí? Es como, me encanta esta generación de cristianos basura que venden afuera no, es que si tú tienes sufrimiento, entonces hay de haber pecado en tu vida. Y si tú tienes sufrimiento es porque no ofrendaste. Y si tú tienes sufrimiento es porque seguro algo oculto has de traer. ¿Sabes una cosa? Es lo que le dijeron los amigos de Job a Job. Y no le fue bien, ¿cierto? ¿Sabes? La Biblia habla que en el paquete de la vida del creyente, como en la vida de todos, hay tribulaciones y hay aflicciones.
La esperanza que tenemos como creyentes es radicalmente diferente a la que no tiene a Jesús, a la que del que no tiene a Jesús, pero dice, junto con el paquete lo que Dios da, manda tribulación, pero a diferencia del incrédulo, que la tribulación le destruye, le saca de quicio y le saca de control y no sabe qué hacer, para el creyente verdadero nos da una esperanza de que tú y yo tengamos una certeza y una convicción de qué es la tribulación, para qué Dios la manda, y por ende podamos, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Marca la palabra en, por favor. Nos gloriamos en las tribulaciones, ¿sí? Es curioso. La palabra gloriamos, vimos la semana pasada que la palabra gloriamos se traduce como vivimos con una gozosa confianza y creencia. Vivimos con una gozosa confianza y creencia, ¿sí? Pero repito, dice la palabra en, no dice la palabra de. No dice que el creyente se goza de las tribulaciones, porque eso sería una onda como cristiano masoquista, ¿cierto? Hace una onda de que, vienen problemas, cuánto placer los problemas, sí, más problemas. No, o sea, no es una onda enferma masoquista de, qué bueno que tengo más broncas. No, dice que tú y yo nos gloriamos en medio de las tribulaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué tú y yo podemos vivir con una gozosa confianza y creencia en las tribulaciones? Para eso necesitamos definir tribulaciones, ¿sí? Tribulaciones en el original se traduce como tres cosas. Se traduce como angustia. Toma nota de esto. Se traduce como angustia, se traduce como presión. Y quiero hacer una pausa en este rollo de presión. ¿Por qué? Porque, mira, no sabes, Dios ha bendecido tremendamente esta iglesia. Nos escuchan en España, nos escuchan en Chile, nos escuchan. Y pobrecitos de ellos porque no entienden mucho lo que digo. De por sí hablo rápido. Y luego hablo con modismos. Los pobres no. Entonces, la gente que nos escucha en Latinoamérica esto no lo va a entender, pero el mexicano lo va a entender. ¿Por qué? La palabra presión, sobre todo en el término tribulación en la Biblia, en el original, por ejemplo, cuando tú metes masa en un tortillero y haces esto al tortillero, ¿qué pasa? ¿Cambia la qué? La forma de la masa, ¿cierto? Es la palabra presión para nosotros. Lo que yo estoy haciendo con la presión es meterte en la tortillera y hacer esto. Por eso tú pones presión en la masa para que cambie su forma. Tú y yo queremos ser convertidos a Él. Queremos que Él nos transforme. ¿Sabes una cosa que Dios usa para transformarnos? Las pruebas, las tribulaciones, los problemas. ¿Sí? Y vamos a ver ahorita por qué Él quiere cambiarte la forma. Ahora, pero es que yo no quiero que me cambien la forma. Me gusta así como soy, masudo. Yo sé, masudo, pero no sirves para comer así. No sirves para nada, ¿sí? Más que para que te avienten a las palomitas para que te coman, ¿sí? Pero entiendes, dice, esta presión, esta tribulación es presión. Y también se traduce como sufrimiento. Y Pablo habla mucho de esto. Filipenses habla de, mira, todo lo que antes para mí era ganancia, lo tengo por basura, a fin de conocerle y ser hallado en él y experimentar el poder de su resurrección y ser partícipe de sus padecimientos. La Biblia habla que un paquete que viene en la vida normal es la tribulación, pero en la vida del creyente es un elemento que produce confianza. Vamos a ver ahorita por qué. Pero es interesante porque, repito, no es un rollo masoquista de nos gloriamos y fanfarroneamos de los problemas. No, porque hay gente que lo entiende mal. Hay gente, por ejemplo, va a aparecer en pantalla esto. Hay personas, ¿sí?, que necesitan sentir sufrimiento para nivelar su nivel de culpa. ¿Conoces gente así, no? Que de repente, y si fueran budistas o hinduistas sería como una onda de karma. Entonces, por ejemplo, me pasó algo, esto seguro es porque hice la semana pasada esto, y ya, qué bueno que estoy sufriendo porque así ya como nivelo mi conciencia y mis buenas obras, malas obras, ¿sí? Y no, esto me está pasando seguro porque yo era lo peor y esto seguro me pasa por esto, y es como necesito sufrir para como balancear mi culpa. Otros tienen una actitud arrogante, disfrazada de falsa humildad contra aquellos que en su opinión han tenido una vida más fácil que ellos. Entonces, yo sí he sufrido, no como él, que es un ingrato, malagradecido, superficial. Por ejemplo, viene un hermano, lo bendicen con un nuevo trabajo, y ya sacó su carrito, o se cambió una casita más grande, y tú pero yo soy más cristiano porque yo sufro, yo vivo como Jesús, que no tenía ni dónde acostar su cabeza. Bueno, entonces tú estás diciendo que la casa y el carro que Dios le dio a él no son de Jesús, porque no te la ha dado a ti. ¿Sabes que es un problema de envidia, hijo? ¿Sí? Aguas con esto, porque es una falsa humildad de yo soy más mártir que yo soy, sufro por el evangelio. No. Sufres porque eres perezoso, flojo y no tienes trabajo. Eso no tiene nada que ver con el evangelio, ¿sí? Siguiente. Y otros hasta usan el sufrimiento como una obra.
dentro de su idea de justificación por obras, creen que Dios les debe su favor y su aceptación por lo mucho que ellos han sufrido. Y de ahí tenemos la religión popular en México. Y vete de rodillas a Chalma, y date latigazos por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y castígate, ¿por qué? Porque así ya Dios te va a aceptar y amar y a dar. ¿Sabes una cosa? Las tres están totalmente disfuncionales y muy enfermas. Vamos a hablar el próximo domingo acerca de eso. El error y qué es lo que nos prohíbe y nos impide el poder gloriarnos con confianza en medio de las tribulaciones como verdaderos creyentes. Sí, las personas que no procesan el sufrimiento a través del evangelio de Jesucristo pueden volverse soberbios, superiores, sentirse más y hasta cínicos, ¿sí? Y de repente ya perdieron el rumbo totalmente. Pero de repente esta porción vemos que el sufrimiento es usado por Dios para invitarnos a Él y transformarnos. Cristo prometió en Juan 16:33, dice lo siguiente Jesús: estas palabras os escribo para que en mí tengáis paz, dice Cristo. En el mundo tendréis ¿qué? Pero échenle ganas, ¿dice eso tu Biblia? Pero esfuércense, no, pero piensen positivo, no, pero visualícense fuera de la bronca, ¿dice eso? No, pero pacten con Dios para que lo saque de la bronca, ¿dice eso? ¿Qué dice Jesús? Confiad. Es interesante, en medio de la tribulación que viene, Jesús da una sola instrucción. ¿Qué? Confiad. Ahora, ¿por qué dice que confíe? Dice, porque yo ya ¿qué? Yo ya he vencido al mundo. Yo ya he vencido al mundo. La invitación que Dios te hace a ti y a mí en medio de la tribulación es confiar. ¿Sí? ¿Por qué podemos confiar en Él? Básicamente porque Él nos ama y nos conoce. Vamos a hacer un ejemplo natural, ya sabes la idea, ¿no? Cuando tú vas a un restaurante, por ejemplo, y alguien te recomienda un restaurante y tú vas con él, no, mira, paso por ti, te tengo que llevar a que pruebes esta onda. Y pasa por ti y es una persona que te ama y te conoce. Lo que normalmente tú vas a decir es que, oye, ¿qué pides? ¿No? Generalmente o sea, nadie llega con una arrogancia de, no, o sea, si este cuate me está recomendando este lugar, es porque ya sabe qué es lo rico aquí. ¿Qué es lo que tú pides aquí? Y en el mejor de los casos, si tu amigo de confianza te dice, mira, ¿sabes qué? Déjame pedir por ti. Mesero, tráigame 2 de esto. Sí, es lo más normal. Ahora, si la persona te conoce, te va a pedir algo que tú sabes que te gusta, ¿cierto? Por ejemplo, si tú me invitas a comer a mí y vamos a unos tacos y me dices, pastor, yo le conozco, pastor. Le he escuchado predicar 3 años. Permítame pedirle por usted. Y yo así voy a decir, ok. Mesero, ¿me trae 4 tacos de lengua, por favor? Y yo voy a decir, brother, creo que te equivocaste de pastor, ese es Chuy. Sí, Chuy sí come lengua, aquí que no, ¿sí? No, sabes que como que no me conoces, me amas, está increíble, pero no me conoces muy bien, ¿sí? Pero repito, cuando Dios te ama y te conoce, ¿por qué no dejas que Él escoja y pida por ti? ¿Por qué viene la tribulación y tú quieres pedir y resolver las cosas a tu manera? ¿Por qué no dices, Señor, escoge tú? ¿Sí? Cuando vas a un viaje a una ciudad que no conoces, a visitar a un familiar y estás perdido, entonces tú marcas y te dice tu amigo, ¿dónde estás? Nunca digas en un Oxxo, no seas naco, por favor, ¿sí? Porque, o sea, ayúdate. No, esa vez que mira, estoy en esta esquina, en tal esquina o en tal lugar, y él te va a decir, ok, mira, agarras y te va a ¿qué? A dirigir. Básicamente, ahora, si tú vas y te dice, mira, te sigues derecho y tú arráncate, yo te voy siguiendo por el teléfono. Siete derecho, en el semáforo da vuelta a la izquierda. Y tú dices, no te creo. Yo voy a seguir derecho. Yo voy a seguir derecho. ¿Pasa eso? No, ¿por qué? Porque la persona que es de ahí, conoce ahí, es su ciudad, te conoce y te ama. Tú, si él te dice a la derecha, tú te vas a la derecha. ¿Sí? Ahora, y aunque sea un camino horrible de terracería, tú dices, este cuate me dice por aquí debe ser. Él me va a llevar ¿a qué? A su casa. Si en cosas tan sencillas como alimentos o ubicaciones en ciudades, haces eso, ¿no se te hace sensato el confiar, seguir a Jesús y que Él escoja en medio de las circunstancias de tu vida? Señor, ya me cansé de andar de novio en novio, de novia en novia, Padre, buscando y derivando mi amor y mi identidad de personas en vez de ti. Padre, perdóname porque hasta hoy yo he escogido, Señor. Señor, escoge tú. Padre, ya me cansé de empezar de proyecto en proyecto, empresa en empresa, negocio en negocio. Ya mis amigos dicen que tengo manos de estómago, cosa que agarro, cosa que la destrozo, por decirlo de una manera más cristiana, ¿sí? Señor, ya me cansé de escoger yo, quiero que escojas tú, Dios, ¿sí? Ahora,
quiero que escojas tú. Es una invitación a que le conozcas. Porque muchos están en esta onda de, sí, como el pastor que dijo que Señor, ya me casé esto. Escoge tú. Bueno, no hablas, bueno, entonces escojo yo otra vez. Cuando dices escoge tú es porque ya le conoces a Él y sabes lo que Él escogería. Él va a escoger, lo hemos visto, Él va a escoger algo que te acerque más a Él. Amo, en Horizonte está pasando esto. Gente que antes era guiada por sí mismo, hasta por las cuestiones de mudarse. Ya no es que me voy a mudar porque hay más oportunidades. ¿Sabes una cosa? Dios me llamó a conocerle, a glorificarle. ¿En qué lugar le puedo conocer más? Oye, me están ofreciendo tal chamba en aquel lugar. Ok, me pagan más, pero yo no me muevo por el dinero. Ok, hay una iglesia sana allá en la que me pueda congregar. Hay un lugar en el que pueda yo sembrarme y crecer, porque Dios me está hablando cada semana y me estoy rindiendo cuentas, y tengo hermanos que cuidan mi espalda y tengo hermanas que me conocen. O sea, y es, Señor, escoge tú, Dios. Ya no se escoge las circunstancias, ya no se escoge mis deseos. Hemos hablado de la diferencia entre un niño y un hombre. Es que un niño hace lo que siente o lo que quiere, pero un hombre hace lo que tiene que hacer. Y hay que esos hombres que se despiertan y es que no quiero ir a trabajar. Eres un niñote. Evidentemente no quieres trabajar, pero tú no eres guiado por no querer o querer. Tú eres guiado porque lo que tienes que hacer. Y Dios no te llamó a ser guiado por querer o no querer. Yo, ¿sabes qué? Tengo un llamado a proveer para mi hogar y a mostrar fidelidad, diligencia y honra a mis patrones, y hacer evidente que trabajo para Cristo, no para ellos. Pero que ellos puedan ver un poco de Jesús por medio de cómo trabajo y sirvo. 2 preguntas para ti. ¿Qué decisión rendiste a Dios esta semana que pasó, a diferencia de la anterior? Hubo una decisión que dije, ¿sabes qué? Gracias a Dios. Esta semana pasó esto y antes hubiera respondido así, pero esta semana le creí a Dios en esto y pude responder diferente. ¿No hay? Entonces ahí tengo una pregunta para ti. ¿Qué decisión tienes que tomar esta semana que rendirás y confiarás en Él? Repito, es un llamado a conocerle, ¿sí? Regresamos a Romanos 5. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Marca la palabra sabiendo. Amo a Pablo. Para mí creo firmemente que es inspirado por el Espíritu, porque es exacto. No dice sintiendo. Nos gloriamos en las tribulaciones sintiendo bien bonito. Tengo problema con estas iglesias que la gente sale sintiéndose bien bonito. Un amigo en una ciudad que no voy a decir porque generalmente no escuchan de allá. Es así, pero es que no, oye, ¿de qué tal el sermón? No lo sé, pero sentí tan bonito. Eres una niña, hijo. O sea, ¿cómo puedes ir a una iglesia de Jesucristo, del Evangelio de Jesús, y salirte sintiendo bonito sin saber ni siquiera qué te habló? Y por eso esas iglesias que tienen, su sustento son movimientos sensacionalistas y emocionales. Invitan gente como motivadores o casi comediantes, ¿sí? Que hagan sentir a la gente bien y bonito. ¿Sabes una cosa? La iglesia no está hecha para eso. La iglesia no está hecha para eso. Pero es curioso que nos dice esto, sabiendo. La idea es que tú puedas salir cada domingo de Horizonte y cada miércoles y cada reunión de vikingos y cada reunión de mujeres y cada reunión de jóvenes, no sintiendo, sino sabiendo quién eres y quién es Dios. Enamorado más de Él, sabiendo lo que Él te está pidiendo que hagas y que le creas y que confíes. Sabiendo, y tú requieres saber esto, necesitas saber esto, ¿sí? Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ok, pausa ahí. Los cristianos verdaderos, y hace un mes te dije esto, que a partir de hace un mes me ibas a empezar a oír mucho esta palabra, cristianos verdaderos. Sí, porque en 3 años en el pastorado, 5, no, casi 6 en el ministerio, me he dado cuenta que hay muchos cristianos que no son verdaderos. ¿Sí? Los cristianos verdaderos se glorían, viven con una gozosa confianza y creencia en el sufrimiento. ¿Sí? Ojo, no dice que están bien contentos por tener broncas, ¿sí? Sino que debido a que saben que el sufrimiento tendrá buenos resultados, básicamente se regocijan porque conocen que las aflicciones solo incrementarán, y puse incrementarán con mayúsculas, incrementarán el gozo, crecimiento y deleite de lo que ya sabemos, ¿A dónde voy con esto? Por ejemplo, tú puedes saber que Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno, amén, pastor, amén. Sí, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Bueno, mi hijo, tú le dices, Dios es, y él dice, no. O sea, él sabe que Dios es bueno. Ahora, él no lo ha experimentado como tú y yo podemos hacerlo hoy, ¿sí? Tú puedes saber que Dios es bueno o que Él es mejor. Me encanta ese punto de mejor. Cristo es mejor. La vida del creyente va madurando y deja una etapa en la que esto es bueno o esto es malo.
esto es bueno, pero esto es mejor. Por ejemplo, ¿es malo ver tele en las noches? No, no es pecado. La Biblia no dice, no veréis televisión en las noches. No, no es pecado. Sin embargo, ¿pasas el mismo tiempo viendo tele que en la presencia de Dios en la palabra llorando? Bueno, entonces no es malo, pero esto es mejor, ¿sí? Por ejemplo, el día de ayer muchos de ustedes pasaron más de 2 horas viendo un partido Real Madrid contra Atlético. Más de 2 horas sentados. Ahora, ¿es malo ver el fútbol? No. Es más, yo los envidio, no lo pude ver, estaba en el camión de regreso, ¿sí? ¿Es malo ver el fútbol? No. El punto es, yo quiero pensar como tu pastor, que pasaste por lo menos 2 horas con tu esposa, invirtiendo en la semana el mismo tiempo, con ella nada más, sentado delante de ella, escuchándola, viendo cómo está, ¿cierto? Entonces, ¿es malo ver esto? No, el punto es que esto es mejor, ¿sí? Y Dios nos quiere llevar a esto, que sepas que Dios es mejor. Entonces, tú puedes saber teológicamente que Dios es mejor, pero ¿cómo lo modelarás si no le escoges por encima de las soluciones temporales de este mundo que te ofrece? Otro ejemplo, tú puedes saber que Dios es proveedor. La Biblia dice, Jehová Jireh, Él proveerá, Él es proveedor. Pero ¿cómo lo podrás experimentar más de cerca si nunca necesitas recordar que el alimento en la mesa viene de Él? Es bien fácil, así de, no, nosotros tenemos la alacena llena y alimento en la mesa por mi trabajo, porque me parto el lomo trabajando. ¿Sabes una cosa? Dios te va a partir el lomo entonces. No, a Él no le cuesta nada, ¿sí? Para que entiendas que, no, ¿cómo te explico? ¿Tienes un lomo fuerte? ¿Sabes quién te lo dio? Dios. Y de repente, ¿pero cómo lo vas a experimentar? Siguiente. Tú puedes saber que Dios está en control. Sí, Dios está en control. Y es muy común. No, Dios está en control. Pero ¿cómo crecerás en el deleite de ello si no experimentas situaciones que salen de tu control y por ende necesitas descansar en Él? ¿Cómo? Último ejemplo. Tú puedes saber que Dios es amplio en perdonar, pero ¿cómo podrías imitar ese atributo de Dios como un hijo amado si no tuvieras oportunidad de perdonar ofensas que te han hecho esta semana en casa quizás? O sea, si nadie peca contra ti, ¿a qué hora experimentas y modelas que tu Dios en quien crees, que es tu Padre a quien imitas como hijo amado, es perdonador? Y de repente, mi amigo, las tribulaciones para el cristiano tienen otra perspectiva. Dios no me está castigando ni me está condenando. Él me está invitando a que le experimente y le conozca más y me deleite más en quién Él es, en vez de con las babosadas que este mundo ofrece, temporales. Ahora repito, son malas, no todas ellas, pero hay cosas que son mejores, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos positivos del sufrimiento en la vida del creyente verdadero? ¿Cuáles son los aspectos positivos del sufrimiento en la vida del creyente verdadero? Y empiezan al final del versículo 3. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra produce, va a aparecer en pantalla, se traduce como logra, da como resultado y prepara. Logra, da como resultado y prepara. La tribulación en la vida del creyente, capítulo 5, que ya entendió su condición de pecador, separado de Dios, que creyó en el evangelio y lo abrazó como su estandarte y su esperanza, está rendido a los pies de Jesucristo y vive para su gloria, ¿sí? La tribulación produce, prepara y da como resultado paciencia. La paciencia en el original se traduce literal como resistencia, aguante o constancia. Pero en el griego da un sentido más amplio de la idea. En el griego lo traduce como mente en una cosa, mente en una cosa. De ahí que es un elemento clave en la consistencia, la constancia y la resistencia. Cuando alguien es muy persistente, ¿es por qué? Porque tiene algo en mente. Por ejemplo, tú eres persistente en una dieta, ¿por qué? Porque sabes que vas a bajar de peso. Ok, tú sabes que tú no eres consistente en una dieta, ¿por qué? Porque sabes que no vas a poder. ¿Sí? Y va a aparecer el primer gansito y ya fue, hijo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, tú eres persistente y ¿sabes qué? Es que Dios me está llamando, hay una oferta y Dios me está llamando a esto, pero ¿sabes qué? Voy a aguantar y voy a pechugar hasta diciembre porque hay aguinaldo. Entonces tú aguantas vara. ¿Por qué? Tienes una cosa en mente, que es el aguinaldo. Esa es la palabra, sí, mente en una cosa. De ahí que esencialmente la aflicción nos hace enfocarnos. La aflicción nos hace enfocarnos, ¿sí? Nos hace enfocarnos en lo que realmente importa. Nos hace recordar lo que en verdad permanecerá. Y nos ayuda a reajustar nuestras prioridades. Esencialmente, elimina las distracciones. Cuando tienes un hijo enfermo en el hospital, mi amigo, ¿sabes una cosa? Que el Madrid le haya metido 4 al Atlético, ubica una perspectiva correcta, ¿cierto? Cuando no tienes ni para comer en la mesa, ¿sabes una cosa? Que Peña Nieto haya hecho no sé qué reforma y que el PG, ¿sabes qué? Ubica en un lugar correcto en la prioridad de tu corazón, ¿cierto?
Cuando tienes un ser amado de tu familia que está caminando sin Dios y está destruyéndose, de repente, hijo, las noticias ubican una perspectiva apropiada. Las tribulaciones en la vida del creyente nos enfocan en Él, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que en vez de enfocarte en Dios y en lo que es de Él, te enfocas en ti y en lo que es tuyo, que Eclesiastés dice que eso es vanidad, es vapor, ¿sí? Estaba preparando una semana con mi esposa y le decía, mi esposa es un mujerón de Dios, ¿sí? Y le decía, nada más platicando y ahí nomás probando, ¿no? Y le decía, oye, a ver, babe, la Biblia dice que la tribulación en la vida del creyente produce paciencia. ¿Por qué Dios usa la tribulación para producir paciencia en la vida del creyente? Y mi esposa, ay, gracias. Me dice, pues porque es como es Dios. Y es un Dios paciente. Y Él nos está transformando a su imagen. ¿Y de qué otra manera Él podría producir paciencia a nosotros si no nos cambia de forma? Yo así de, vámonos. Muy bien. ¿Sí? Porque es eso, ¿sí? Es eso. Él, segunda de Pedro 3:9 dice que Dios es paciente para con todos. Él tiene una sola cosa en mente para con todos. Dice, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es paciente, porque Él no quiere que te pierdas, sino que te arrepientas y vengas a Él, ¿sí? Romanos 15:5 dice que, me encanta un atributo, vamos a llegar, Romanos 15, estamos en Romanos 5, Romanos 15, vamos a llegar ahí de, Cristian va a predicar Romanos 15 probablemente, mijo. Pero Romanos 15:5 dice esto: el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿No te encanta? Que un atributo de mi Dios es el Dios de la paciencia y la consolación. Pero entiende esto: la paciencia en la Biblia es un verbo activo. La paciencia, porque muchos tienen esta onda muy del sureste de las playas, que es, vamos a esperar en Dios. Pues vamos a esperar en Dios. Y te echan a la hamaca, rascarse la panza, hijo. No. El esperar en Dios, la paciencia, la mente en una cosa es un verbo activo. Acompáñame en tu Biblia a Hebreos 10:35, por favor. Hebreos 10:35. Hebreos 10:35 y 36. Dice, no perdáis pues vuestra ¿qué? Que tiene grande. ¿Qué tiene galardón delante de Dios para nosotros? ¿No te encanta que no dice, no perdáis pues vuestras obras? Tampoco dice, no perdáis pues vuestro historial de cristiano. No perdáis pues vuestra posición en la iglesia. No. Él dice, no pierdas tu confianza en Él, que tiene grande galardón. Dice, porque es que necesaria, más que esa palabra necesaria, la paciencia. ¿No te encanta que Dios dice que es necesaria la paciencia y que Romanos dice que Él es el que la produce a nosotros por medio de qué? Las tribulaciones. O sea, es necesaria, pero no, es nuestro Dios, es soberano y es rey. No solamente te dice, esto es necesario y esto yo lo voy a producir en ti. ¿Sí? Es necesaria la paciencia. ¿Para que qué? Habiendo qué. ¿Qué? No me vean a mí, yo no soy ni guapo, vean su Biblia. Habiendo hecho, marca esa palabra hecho, por favor. No dice habiendo sabido. No dice habiendo sido experto en. No dice habido predicado. No dice habiendo memorizado. Muchos, ese versículo ya me lo sé. No dice habiendo estudiado un seminario bíblico. No. Para que habiendo hecho. ¿Qué voluntad de Dios tú sabes que tienes que hacer? Ya te has hecho experto en eso. Es más, te has hecho experto en cómo justificarte porque cuando la haces, pero no la has hecho. La paciencia involucra el habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Muchos están atorados repitiendo materia con Dios, repitiendo materia con Dios. Y es, Señor, ¿por qué no termina la aflicción? ¿Por qué no termina la prueba? Es como el Mosh del UNAM. O sea, años en la universidad. ¿Y por qué no la termina, hijo? Pues porque no pasas la materia, hijo. Pero es que es injusto. No. ¿Cómo te voy a pasar y te voy a dar un título de si ni siquiera sabes la O por redonda, papá? ¿Sí? La idea es esta. La paciencia, el enfoque en una cosa es, Señor, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Qué quieres que haga aquí, ahora, Dios? Porque lo que yo espero que resuelvas mañana, eso se ajusta con mi fe evidente en mi vida hoy. Versículo 4. Entonces dice que la tribulación produce paciencia, enfoque, nos enfoca en Él, ¿sí? Por eso podemos resistir y perseverar y ser constantes, porque nuestro enfoque está puesto en Él. ¿Y la paciencia produce qué? Prueba. La palabra prueba es la palabra dokimé, así se dice en el original, dokimé. Y se traduce como probé carácter aprobado. Véase que ha sido probado y aprobó. Por eso muchos no han pasado la materia, por eso no avanzan en el crecimiento de Dios, ¿sí? En el conocimiento de Dios. Y se traduce como evidencia
o evidencia un carácter o da valor a un carácter. Y los humanistas tienen esta onda de, mira, cuida tus pensamientos y tus pensamientos de tus acciones y producirás carácter. ¿Sabes? La Biblia dice, nace de nuevo, mijo, nace de nuevo, ¿sí? Rinde tu vida a Jesús. Va a venir la tribulación, enfócate en mí y eso va a producir carácter. Eso va a producir carácter. El que tú hagas mi voluntad en el momento de la prueba, confíes en mí, es hacer su voluntad, confiar en Él, va a producir carácter. Cuando tú dices, oye, ¿a dónde voy? Vete a la derecha. ¿Cómo haces bien de que confías en la persona? Cuando giras tu carro, ¿hacia dónde? Es que yo confío en Dios. Dios te dijo, próxima salida, hijo, agárrala y te sigues derecho. ¿Cómo? O sea, me dices algo, papá, pero tu vida comunica lo contrario. Es que yo amo a Dios y Dios me ha perdonado tantas cosas. Ah, sí, ¿y por qué no perdonas a tu esposo? ¿Ves como un abismo? O sea, sé esto de Dios, pero no lo hago. ¿O cómo? ¿Sí? Y me encanta porque es la parte en la que hijos de cristianos se agarran. Ah, es lo que es mi papá. Sí, mi papá sabe mucha Biblia, pero no hace nada. Está increíble. ¿Y tú? Que tienes desde escuelita dominical escuchando cosas, ¿tú qué? Dios le va a pedir cosas a tu papá por tu papá. ¿Y tú qué? La idea es esa. ¿Quieres formar un carácter piadoso? Tienes que empezar a... ¿Quieres tener un carácter aprobado? Aprobado es la cualidad, ¿sí? De confianza que viene de haber experimentado algo. De confianza que viene de haber experimentado algo. Y solo sigue de haber hecho lo que tienes que hacer a pesar de cualquier circunstancia. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de un equipo en los 90 llamado el Celaya? Atlético Celaya, ¿sí? Muchos se acuerdan. Me encanta los hombres así de... Sí. Perdóname por no tener más ejemplos cultos. Ora por mí para tener más ejemplos de como esculturas o pintura. Nada más tengo uno y lo usé el sermón pasado y no lo puedo repetir hasta dentro de un año, ¿sí? Pero ¿se acuerdan del Celaya? Entonces el Celaya era una franquicia que le metieron varo, la ascendieron y en la primera temporada metieron a Butragueño y compañía y los cuatro llegaron a la final, hijo, contra el Necaxa. Ahora, el Necaxa fue el equipo de la década. O sea, el Necaxa ganó el multicampeón en la década de los 90, si no mal recuerdo. Ahora, es curioso porque un equipo novato en liguilla, sobre todo en una final, muy probablemente se lo van a comer. Porque no ha estado en esa posición antes. Por ejemplo, ahora ya la gente ha sido más inteligente, entonces tienes un León, pero León no está formado por novatos, hijo. El León tiene un Rafa Márquez, León tiene gente que ha caminado estas ideas, estos conceptos, ¿sí? Pero a un novato se lo van a comer porque no ha estado antes en esa posición. Pero un equipo experimentado, que ya ha caminado varios torneos, batallará menos y diferente con una liguilla. El sufrimiento nos enfoca en Dios y acomoda nuestras prioridades y nos dirige a un crecimiento en la confianza, en el poder experimentar más y más quién es Dios y quiénes somos en Él, mientras caminamos de su mano en la aflicción. Salmo 23, 4. Salmo 23, todo el mundo se lo sabe, ¿sí? Jehová es mi pastor. Tú te lo sabes y ni siquiera sabías que estaba ahí. Pero el versículo 4 dice esto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Isaías 43, 1 y 2. Oh Israel, oh Jacob, he aquí tu creador, tu formador, el que te puso nombre, mío eres tú, soy tu redentor. Aunque pases por las aguas, no te negarán, y aunque pases por los ríos, no llegarán a ti, y aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti, porque yo estoy contigo. ¿Sí? Qué gloriosa esperanza tenemos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Rey, de que Él camina con nosotros desde la mano, ¿sí? En medio de cualquier circunstancia. Pero seamos honestos, cuando todo está bien es bien fácil soltarse de papá. Cuando todo está bien es bien fácil. Yo lo veo con Cristian. De repente, muchas veces tuvimos unos días de vacaciones esta semana y fuimos a un parque que no sabes, que me di cuenta, estoy viejo ya. Antes eran el día entero, hoy ya entre las filas interminables, desgraciados infelices, entre el sol a todo lo que da, allá hay de las 2 de la tarde, yo quería siesta, hijo. Pero mi hijo, o sea, él está, pero como conejito de Duracell, papá. Entonces, él tiene espacios para caminar, juegos a dónde ir, y él está sobrado. Lo más fácil es que él se suelta y él quiere ¿qué? Él quiere ir a donde él quiera. Pero cuando entramos a zonas de riesgo y juegos medio oscuros, ¿sabes dónde está? Aquí, papá. Y si se aleja, empieza a gritar: papi, ¿no te pareces tanto a él? Y de repente tienes espacios y Dios está bendecido.
Y es bien fácil que te quieras ir. Ay, yo quiero hacer esto. Yo ahora voy a arrancar aquella cosa. Yo ahora voy a tratar a mí esta gente así. Pero cuando viene la aflicción, ¿de qué? Te enfoca y está cerca. Seamos honestos. Seamos honestos. Muchos de nosotros venimos a Cristo rendidos por pequeñas o grandes aflicciones que Dios permitió para que experimentáramos y para que viniéramos a Él clamando y Él nos salvara. Tus tiempos más intensos y largos de oración han sido cuando verdaderamente necesitas que Dios intervenga, ¿recuerdas? Hasta de rodillas te pones en tu habitación. Tu mayor crecimiento en humildad y en compasión ha sido cuando Dios te hace ver tu condición sin Él y experimentas debilidad o la futilidad y vanidad de la vida. Y Dios te humilla y te hace más como su hijo. Es interesante. La paciencia produce prueba, que experimentemos más a Dios y seamos aprobados en Él. Y la prueba, dice el versículo 4, que produce ¿qué? No me vean a mí, su Biblia. Alguna vez voy a grabar un video en audio, me cae. O algo así mira, y bienvenido a Horizonte. Sé y me he enterado. Hay gente que viene de otras iglesias. Y sé bienvenido a Horizonte. Pero Horizonte se trata de este libro y de aquel que lo escribió. Él lo inspiró, mejor dicho. Así que la idea es que puedas. Por eso me encanta hombres que en sus primeros domingos llegaban sin Biblia y después ya compran una y ellos la traen y están a sus familias y ellos marcan y toman notas. ¿Por qué? Porque entienden, eso no se trata de mí. Sí, se trata de Jesús y el que inspiró esto, que nos lleva a Él. Sí, pero dice el versículo 4, y la paciencia prueba y la prueba produce esperanza. Es interesante. La tribulación en el creyente produce que vivimos confiadamente y nos enfoca en Él. Y eso produce que como estamos enfocados en Él y haciendo su voluntad, produce que somos aprobados y experimentamos más quién Él es y crecemos en el conocimiento de su voluntad. Lo que produce esperanza. Esperanza. Es interesante. La gran mayoría de nosotros, repito, podemos decir esto. Las veces que he experimentado más que Dios está conmigo, ha sido cuando nadie está conmigo. Las veces que he experimentado más como Dios es todo lo que necesito, es cuando no tenía nada de lo que yo necesitaba o creía necesitar. Las veces que he experimentado más como Dios me oye, es cuando nadie me escuchaba. Y de repente, mi amigo, tú puedes crecer en experiencia, ¿sí? Crecer en esperanza de ¿qué? De que tú ya supiste y experimentaste cómo Dios es lo que tú sabías en tus peores momentos. ¿Sabes una cosa? Cuando yo pude experimentar que Dios es fuerte, ¿sabes cuándo fue? Cuando no tenía fuerzas ningunas. ¿Sabes algo? Cuando pude experimentar que Dios era mi paz, ¿sabes cuándo fue? Cuando las circunstancias no la daban. Mi amigo, ¿ya creciste en experimentar más a Dios y quién Él es? ¿O sigue llevándote con Él en base a sentimientos de, sentí bonito, ahora siento feo, entonces como siento feo me alejo y como siento bonito me acerco? ¿Sabes una cosa? Horizonte no es una iglesia para ti, si es tu caso. Porque Horizonte está diseñada para levantar hombres y mujeres que no somos guiados por sentimientos, somos guiados por lo que sabemos de Él, y eso afecta a lo que sentimos, porque viene la tribulación y en vez de sentir desesperanza y correr de Dios huyendo y enojados contra Él porque Él permitió que nos pasara, nos hace correr a Él porque Él es todo lo que necesitamos. ¿Sí? Dice esto, y la esperanza, dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, y la esperanza no avergüenza. La razón es esta. Bueno, vamos a una pausa ahí. La esperanza no avergüenza. ¿Cuándo una esperanza avergüenza? ¿Cuándo una esperanza avergüenza? Cuando no se cumple. Por ejemplo, tú decías, espero pasar el examen. Vergüenza. Cuando amas a alguien y te pone el cuerno. ¿Sí? ¿Qué fue? Tú tenías una esperanza y que ahora te avergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué me entregué? ¿Por qué creí? ¿Por qué? ¿Sí? Cuando tú tenías, es que el cliente quedó de pagarme tal día y tú ya te lo gastaste. Ni siquiera lo recibió, te lo gastaste, hijo. Llega el día, no te paga y te avergüenza. Ay, ¿cómo puse mi esperanza en esta onda? Ok, ¿sí cachas? Y la Biblia dice que la esperanza que produce la tribulación en la vida del creyente no avergüenza. No avergüenza. Ahora, la vergüenza pasa, repito, de esta idea de, es que yo tengo esta expectativa, pero es esta realidad. Esta expectativa, pero pasó esto. Entonces, por eso mi esperanza avergüenza. Por ejemplo, puse, creo que son 7, 8 imágenes para explicar teológicamente qué significa la esperanza que avergüenza y por ende pueda saber cómo es una esperanza que no avergüenza, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿a alguien de ustedes le presentaron a un pretendiente o pretendienta de joven como, es que mira, lo tienes que conocer, arreglan una cita, lo ves y dices, ¿es esto?
Entonces, la esperanza del otro cuate avergüenza, ¿cierto? Por ejemplo, tú te quieres hacer un clavado para atrás y en tu mente te ves como el de arriba, pero en la realidad te ves como el de abajo. Córteme el pelo así como las artistas del televideo de Hollywood y te quedas como el de abajo. Hay un problema ahí, ¿no es cierto? Córteme como Brad Pitt y terminas como este Mike. Quiero dormir con mi hijo, es una foto plácida. Terminas con el pie en tu nariz de tu bebé. Vamos a hacer ejercicio. Y te ves así, literal, te ves así. Los hipsters, estaba con dedicación a Raulito Garduño. ¿Sí? No, ya voy a ser hipster, voy a hacer mi moda hipster, voy a comprar lentes retro y mi bufanda. Y te quieres ver como el de arriba y acabas viendo como el... me quiero ver así, tomando mi Gatorade después de ejercicio y se te cae todo el agua. ¿Sí? Me voy a dejar la barba. Este me encanta. Este me encanta. Esta es mi nota pastoral personal. Es que me voy a dejar la barba porque sí me quiero ver como el de 300. Pero tienes 3 pelos, hijo. El siguiente es una foto muy gráfica. No, es que me quiero dejar la barba me quiero ver así, con mi barbota. Y me ve así. Un consejo, es mi nota personal. Esto no es inspirado por Dios. Esto es Si te crece la barba así, mi amigo, como diadema para abajo, no te dejes la barba. Por el amor de Dios. Las diademas son para arriba. Acá no luce. La barba nada más acá abajito no luce. ¿Sí? Es que me voy a dejar la barba. Un principio inherente de que te dejes la barba es que tengas ¿qué? Es como decir, voy a dejar salir al perro. No tienes perro, infeliz. ¿Cómo te explico? Entonces, repito, esto no es inspirado por Dios, pero es como, mi esperanza, vergüenza. Tú en tu mente me la voy a dejar y en 3 días me voy a ver así. ¿Está Omarcito González? Omarcito, no vino. Espero que venga el tercer sermón porque lo estoy usando de ejemplo. Pero su esposa, Omarcito, muy sinceramente, se quiere dejar la barba como. Y me dijo, mi amor, quítate esa, por favor. ¿Sí? Esa expectativa, la esperanza, vergüenza. Quieres verte así y no te ves así. O que me encanta que la Biblia dice que la esperanza que produce en nosotros la tribulación no avergüenza. ¿Por qué? La razón que no avergüenza es esta. Porque el amor de Dios, y me encanta, marca esas 2 palabras, ha sido derramado en nuestros corazones. Mi más grande ancla en medio de la tribulación es saber que el amor de Dios, me encanta. ¿Por qué te pedí que me acabas el ha sido? No dice será derramado, no dice el amor de Dios será derramado en tu corazón si X o Y. Si ya eres bien cristiano, y si ya obedeces, y si ya no ves porno en internet, y si ya no dices groserías, y si ya no lastimas a tu esposa, y si ya... No. El amor de Cristo, de Dios, ha sido, y me encanta la palabra derramado. Me encanta la palabra derramado. El original es muy exacta. ¿Por qué? Porque no dice, porque el amor de Dios ha sido goteado. Como gotas homeopáticos. No. El amor de mi Dios, sea que. Ahora, muchos que son bien frescos aquí, que tiene esta onda derramado como el comercial de Bonafón y que tiene aceite, le echas agüita y así se derrama el agüita bonito. No. Derramar es mi hijo de 2 años y medio haciendo el agua así y haciendo esto así. Y es esto así, abundante, ¿sí? ¿No te encanta el ácido? Capítulo 5, si ya llegaste hasta acá, tu rey es Jesucristo, tu esperanza está en Él, tú ya puedes saber esto. El amor de Dios ha sido derramado y derramado en tu corazón. Y vamos a ver en 2 domingos cómo puedes tener esta certeza. Te voy a dar un adelanto. Ve al versículo 8. Porque muchas veces, ¿cómo puedo saber que si Dios me ama? Ve el versículo 8, un texto a memorizar para ti. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que si dejas de decir groserías, ya Él arreglará tu matrimonio. ¿Dice tu Biblia eso? En que si te vas de rodillas a Chalma y pactas con Dios y das una ofrenda, entonces Él te va a salvar. ¿Dice eso? En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros. En que siendo ¿qué? ¿Sí cachas la idea, mi hermano? Siendo aún pecadores, deja tú tu esfuerzo de ser buen cristiano. Tú aún eras un pecador empedernido, ¿sí? Cristo murió por nosotros. Más adelante voy a decir, ¿qué te hace pensar, mi hermano? Si cuando tú eras lo peor, Dios entregó a su mejor, ¿qué te hace pensar que como era su hijo, Él te va a abandonar? ¿Qué te hace pensar? Hay un enemigo y hay una carne débil que requiere ser fortalecida en Cristo por su Espíritu. ¿Sí? La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones.
Cuando tus papás te decían, ay, paso por ti a la escuela a las 2:30 y no llegaban, ¿te acuerdas? Y era una esperanza que avergonzaba. Salían todos los niños con sus papás y tú te quedabas y el conserje te veía así de, ¿qué pasó, mijo? Ya te dejaron. Y me encanta, decía, ¿ya te dejaron? Y tú así. ¿Sabes una cosa? Dios no te deja, mi hermano. Dios no te deja. ¿Sí? No te sueltes de Él. No te sueltes de Él. Conclusión. Conclusión. Dios usa la aflicción para acercarte y enfocarte y que puedas crecer más en Él. ¿Sí? Repito, si eres un creyente verdadero, si no, te voy a dar una oportunidad en este domingo de resolver eso con Dios. Él ya lo hizo en la cruz, ¿sí? Pero tienes que responder quizás este domingo. De ahí, derivado de esto, una pregunta para ti. ¿Qué reacción en cadena genera la aflicción en tu vida? Repito, ¿qué reacción en cadena genera la aflicción en tu vida? En base a lo que acabamos de ver en la Biblia. Uno, nada más hay dos reacciones. Uno, viene la aflicción, produce paciencia y enfoque en Él, que produce crecimiento en madurez y experiencia con Dios, que produce esperanza y el nombre de Cristo es magnificado, glorificado. ¿Por qué? Porque de repente la gente te ve en un caos que ellos estarían patas para arriba y te ven confiado en Dios y seguro. Oye, ¿por qué estás así? Si sabes una cosa, es que mi rey está en control y él sabe. Y yo le pedí que escogiera y le estoy creyendo a Él y estoy haciendo lo que tengo que hacer hoy, sabiendo que Él se hace cargo de mí mañana. ¿Por qué? Porque sé en manos de quién está mi vida. Y si sé en manos de quién está mi vida, sé en manos de quién está mi futuro. De un Dios que derramó su amor en mí. Me encanta que dice en mi corazón, no dice en mi ser, en mi corazón, porque en mi corazón, que es el centro de operaciones de mi existencia. En el griego la palabra cardía, donde viene la palabra cardiólogo. Cardía es el centro de todo lo que opera, ¿sí? De ahí que si tú apoyas mal el corazón ya fue. Entonces produce esto, viene la aflicción, pero me enfoca en Dios. Produce que crezca en experimentarle más, que aumenta mi esperanza y mi certeza con convicción y el nombre de Cristo es magnificado. O produce lo anterior. Porque hay gente que no sabe qué hace con la aflicción. Y eso es triste, porque son cristianos incompletos. Que andan en iglesias que les han predicado una basura de que no, tú no puedes tener problemas. ¿Sabes una cosa? No sé qué clase de iglesia cristiana sean esas, pero mi Cristo, el Cristo de la Biblia, prometió que tendrías ¿qué? Aflicción. ¿Sí? Entonces, la idea es que puedas saber cómo responder, porque todos son bien espirituales y bien generosos y bien enfocados cuando no hay broncas, pero cuando viene el problema es cuando la prueba hace evidente de que estás hecho. ¿Sí? Viene la aflicción, produce enfoque en la situación y en mí, que produce evidentemente frustración por mi incapacidad, que produce evidentemente desesperanza y el nombre de Jesucristo es blasfemado. ¿Por qué? Gente ve que te divorcias, que dejas a tus hijos, que estás afanado, en depresión, triste todo el tiempo. Oye, ¿no eras cristiano? ¿No se supone que tú ibas a una iglesia? ¿No se supone que creías en Dios? Y el nombre de Cristo, de nuestro Rey, es blasfemado por causa de incrédulos o de creyentes falsos que nunca les han predicado cómo luce y qué produce en la vida del creyente verdadero la aflicción. Pregunta, ¿a qué línea o a qué cadena de acciones se parece más tu modo de reaccionar? En el Evangelio hay una porción que le voy a pedir a Chuy que pase, que es la foto de esta. No vayas a ir porque son de tiempo, ¿sí? Está una tormenta impresionante. Y están los discípulos con la barca hundiéndose. Y Jesús aparece caminando sobre el mar. Ahora me encanta. Muchos han destrozado esta porción. ¿Por qué? Porque muchos dibujan a Jesús caminando sobre el mar como si fuera un mar apacible y tranquilo. No. La tormenta estaba hundiendo la nave, mi hermano. Y Jesús caminando sobre el mar. O sea, ¿cuál es la idea de esto? Lo que para ti es una tormenta que hunde tu nave, para Cristo es su ¿qué? Su tapete. Él se acerca a ti por medio de eso. Y Pedro lo ve y le dice, Señor, si eres tú, permíteme que vaya a ti. Una de esas chilenas celestiales de Pedro que se echa. Muchos lo critican, pero el cuate, nadie sabe cómo Pedro, qué significa caminar sobre el mar. Y el cuate se baja de la barca y empieza a caminar sobre el mar. Pero registra eso la porción. Pero viendo la tempestad, empezó a hundirse. Esa porción en Mateo 14, 22 a 33 es la encarnación del texto que acabamos de ver, la tribulación. ¿Cómo iba bien Pedro sobre la tempestad? Con la mirada puesta ¿a quién? ¿Enfocada en quién? En Jesús. Pero cuando el cuate desvió el enfoque y lo llevó a las circunstancias, que repito, que no eran poquitas, era una tormenta que estaba hundiendo el barco, el cuate se empezó ¿qué? Se empezó a hundir. Y empezó a clamar, sálvame. Y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste?
Mi hermano, ¿te estás hundiendo en tu problema? Tienes que ver a Jesús extendiendo la mano, agarrándote en esta hora y diciéndote, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Ahora, ¿cuál fue la evidencia de la duda de Pedro? Que quitó la mirada de Jesús. Y entonces vio una gran tormenta. Y cuando tú ves una gran tormenta y tu enfoque está ahí, olvidas que tu Dios es ¿qué? Más grande que la tormenta. Mi amigo, este sermón está diseñado para enseñarte de parte de Jesucristo cómo y qué debe producir la tribulación en tu vida, si eres un verdadero creyente. Déjame orar por ti. Señor, gracias porque eres bueno, y gracias porque eres fiel, y gracias porque eres más grande que nuestros problemas y nuestras tribulaciones. Te ruego en el nombre de Cristo, nuestro Rey y nuestro Salvador, Señor, a quien enviaste cuando aún éramos pecadores para mostrar tu amor por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, te ruego en su nombre que permitas que una generación de hombres y mujeres que está en este lugar, que has traído porque les amas y les quieres equipar, Señor, puedan salir de aquí equipados para la obra que nos tienes allá afuera, Dios. Porque hay un universo de personas allá afuera que vienen la tribulación y Señor, se equivocan tanto como nosotros sin ti. Y nosotros con una esperanza gloriosa y con un maestro tan glorioso como tú que nos enseñas cómo es, y con un Padre tan hermoso como tú que nos haces que sea, Dios. Señor, salva hoy a más y más pueblo que entienda que la tribulación en la vida del creyente produce algo bueno y por ende pueda vivir confiado en medio de la tribulación, sabiendo que nuestro Rey está con nosotros, enfocada en Cristo de nuevo, Dios. Así que, Señor, si hay alguien en esta hora que quizás nunca había escuchado este mensaje, Dios, y Padre, hasta hoy creyente o no, pero hasta hoy los problemas en su vida habían producido lo opuesto a lo que acabamos de ver hoy: desesperanza, una falta de consuelo, desánimo, debilidad, depresión. Señor, gracias porque hoy les has traído no por accidente, sino para salvarles. Así que salva, Dios, te lo ruego en el nombre de Cristo. Y si me estás oyendo ahorita, mi hermano, mi hermana, y si es tu caso, mi amigo, voy a contar hasta 3. Cuando cuento hasta 3, te voy a pedir que ahí donde estés te pongas de pie y me dejes orar por ti. Si es tu deseo pedirle a Dios perdón, porque hasta hoy lo que Él manda a tu vida para acercarte a Él, tú lo has usado para alejarte más de Él, hoy es el día de tu salvación. Así que voy a contar hasta 3, ponte de pie en tu lugar y déjame orar por ti. ¿Va? 1, 2, 3. Bien, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga aquí en medio. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Repito, no sé si eres creyente o no, creyente de toda la vida, o eres alguien que nunca había escuchado el Evangelio y que eres ateo o de otra religión, pero hoy crees que Jesús es la respuesta y Él es el Salvador que requieres. Ponte de pie. Dios te bendiga. Wow, Dios les bendiga. Bien. Señor, te ruego por estas personas puestas de pie, Padre, que comunican la necesidad que tienen de que tú intervengas. Te ruego que ahorita junto con todos los demás que somos tu pueblo puedan expresar con su boca, Señor, el deseo de tu perdón por no entender hasta hoy para qué eran las tribulaciones. Expresarte su gratitud porque hoy les has hablado claramente a su problema y hoy se estaban hundiendo, pero hoy ven tu mano extendiéndose a sus vidas y la quieren agarrar y quieren pedirte perdón porque han dudado y han quitado la mirada de ti, Padre. Y Señor, recíbeles como Jesús a Pedro le levantó de la tormenta, Señor, e hizo una obra en él en la que Pedro no volvió a ser igual. Señor, hoy ellos quieren salir de aquí y no ser iguales. Y tú también, Dios, porque eres paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, Señor, sé glorificado con esto, te lo pido por Jesús.